¡Buenos días! Buenas. Es una semana estupenda para que no pase nada. Bueno, sí, que pasa alguna cosa interesante. Creo que vamos a tener noticias bastante potentes de algunos temas que ya adelanté la semana pasada, pero lo que no quiero es que no pase nada a nivel negativo, por favor. Yo creo que ya está. Ya hemos tenido temas de despido suficientes, ya hemos tenido temas de formato físico suficiente, las cosas pues están como están. Yo sigo animando a que la gente siga peleando en redes sociales, pero que por favor peleen de verdad, ¿vale? Que la pelea sea realista y no sea simplemente una pelea de boca. Al fin y al cabo con eso no se llega a ninguna parte. A estas compañías no entienden otro castigo que no sea la de dejar de ganar dinero, y es básicamente lo que hay. Pero en fin, lo dicho, no tengo nada nuevo que aportar acerca de ese asunto más allá de un pequeño detalle que voy a comentar al final del vídeo. Por el resto, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de un montón de actualidad y sobre todo de sagas y franquicias que parece que siguen adelante, algunas de hecho bastante interesantes. Pero bueno, como siempre, cada vez que comenzamos una nueva semana me gustaría empezar por algunos de los títulos que se lanzan en las próximas horas o próximos días. No serán tan interesantes como los de la semana pasada y mucho menos tan interesantes como el próximo mes de septiembre, al cual parece que le vamos a tener que dedicar un vídeo bastante más extenso de lo habitual, así que pónganse cómodos. Arrancamos el repaso de videojuegos que llegan esta semana con un título que como tal no es un nuevo videojuego, sino que es un nuevo contenido, concretamente para Alters, un título que creo fue de los juegos independientes más destacados y sin embargo también de los más estresantes que he jugado en los últimos tiempos. Y en fin, ya sabéis que se trata de un videojuego de pura y dura supervivencia en un planeta lejano, donde básicamente tienes que evitar a toda costa que te dé el sol. Básicamente es un videojuego donde tienes que ir mejorando lo que es tu base rodante para que puedas seguir avanzando y así pues evitar que te destruyan básicamente hasta que puedas escapar. Y esto pues lo haces a través de utilizar a diferentes clones tuyos que tienen cada uno diferentes habilidades para la botánica, para la construcción, para la ciencia, y también tendrás que lidiar con ellos y tomar muchas decisiones. Es un videojuego más completo de lo que la gente se piensa, una auténtica obra de arte, os lo digo así. Pues hoy mismo tenemos una expansión de contenido para este título, disponible en todas las plataformas donde el videojuego se encuentra, no así mediante servicio de suscripción. Esto sería algo completamente a pagar aparte, pero bueno, creo que va a valer mucho la pena porque se supone que nos trae una experiencia renovada en algunos aspectos, aparte de también una nueva zona donde tendremos que explorar y echar unas buenas horas antes de que el sol nos arrase nuevamente. Así que nada, a seguir estresándonos un poquito más y a pelearnos con nuestros otros clones, que en este caso nos lo van a poner algo complicado. También el próximo día 16, concretamente, llega Moss, este videojuego del ratoncito que ya os comenté que salió hace tiempo para la realidad virtual, para esas gafas, y que ahora se puede jugar de una manera normal en todas las consolas y también en el PC. Y esto pues es un videojuego con ciertas dosis de puzzle, de acertijos y también de plataformas. Bastante sencillito, pero la verdad bastante majo. Es como un videojuego de cuentos básicamente, y muy interesante, la verdad. Ese mismo día 16, por cierto, llega Dance Attack. Ya saben ustedes, este videojuego que nos lleva pues a manejar ciertos vehículos que básicamente en algunos casos serán vagonetas, en otros será un autobús que tendremos que manejar y con ello derrotar a ciertos jefes y a grandes enemigos que nos están bombardeando con absolutamente todo. Sí, es un videojuego bastante loco, con unos gráficos que seguramente os recuerden a videojuegos del estilo Jet Set Radio, por ejemplo, o Hi-Fi Rush. Es como esa clase de arte visual, pero manejando pues una especie de autobús, un carril y cosas la verdad que bastante extrañas, pegando saltos a toda velocidad, derrapando como si estuviéramos en un Tony Hawk. Es un videojuego bastante peculiar, pero que la verdad me llamó la atención desde el primer momento en el que lo anunciaron para todas las plataformas y también para el mundo del PC, aparte de que es un videojuego que va a llegar día 1 al Game Pass. Y esto es la otra parte que tengo que comentar de este videojuego, con el que creo que ya os he molestado bastante. Este título tenía que haber aparecido en la tanda de videojuegos que anunciaron el otro día, y de hecho a mí me sorprendió que la tanda fuera tan floja, lo comenté aquí en el canal. Entre otras cosas esperaba este videojuego, pero no sé, digo, quizá lo vayan a anunciar en la tanda siguiente porque se ha demorado unos pocos días, a lo mejor algo se me ha escapado. No, no se ha demorado, llega el próximo día 16, no cambia absolutamente nada, simplemente que se les olvidó.
esto es literal, a Microsoft se le olvidó incluir este videojuego en la tanda de Game Pass, pero que llega a Game Pass. Madre mía, de verdad, el control por favor de los anuncios y de la publicidad, ténganlo ustedes un poco más en cuenta. Además que el videojuego, lo siento mucho, es un videojuego patrio, es un videojuego español y la verdad que, por favor, cuídenlos un poco más, que la verdad hoy en día nos cuesta mucho prodigarnos aquí en el mundo de los videojuegos y con estas cosas pues se nos deja un poco fuera. Pero bueno, lo dicho, lo podréis disfrutar a través de Game Pass y si no, pues lo podéis comprar a precio reducido. Ya os traeré mis primeras impresiones porque le tengo muchas ganas. Ahora pasamos a hablar de otros videojuegos que van a llegar al Game Pass durante el próximo año, porque Microsoft lo seguirá teniendo bajo su tutela en términos de distribución. Se trata de Senua y se trata de State of Decay 3. Estos títulos, pues de base, claro que eran títulos que tenían que llegar a Game Pass, porque se trata de videojuegos de estudios propios de Microsoft. Pero claro, ya sabéis que estos dos estudios Microsoft está a punto de venderlos a un comprador todavía indeterminado, o al menos públicamente no se conoce. Y claro, la cuestión es que en el momento en el que pasas a otras manos, ya no tienes por qué seguir moviendo estos videojuegos dentro del Game Pass, ya que no serían tuyos y no tendrías ese contrato bajo el brazo. Pues el caso es que lo que se ha comentado por parte del señor Corden es que estos videojuegos van a seguir bajo distribución de Microsoft, que los títulos se van a terminar bajo las órdenes de un nuevo estudio, pero que como tal la distribución le seguirá perteneciendo a Xbox. Entonces ellos podrán poner los videojuegos donde les dé la gana. Entonces estos videojuegos pues también deberían de llegar a su servicio de suscripción, salvo que haya una petición expresa de que eso no ocurra. No sé si por parte del estudio o por parte de la nueva compañía. Sobre eso no tengo ni idea, pero vamos, en resumidas cuentas, que tal y como se anunciaron durante el pasado evento del mes de junio, pues los videojuegos tendrían que acabar cumpliendo un poco lo que son las expectativas de plataforma, es decir, salir en Xbox, salir en PlayStation, salir en PC y también en dichos servicios de suscripción. Obviamente contando con la opción Play Anywhere. El videojuego o los videojuegos serían jugables a través del PC, la consola y la nube sin ninguna clase de gasto adicional. En ese sentido, pues bueno, el usuario sigue teniendo algunas ventajas, el usuario no pierde todas esas expectativas que les habían planteado y parece que acabarán cumpliendo su palabra. A partir de ahí, pues seguramente los videojuegos pierdan la distribución por parte de Microsoft y serían títulos que en algún momento podrían salir de la suscripción, pero bueno, eso sería otro tema. Precisamente ahora vamos a hablar de otro videojuego de Xbox que en este caso fue abandonado. Se trata de la licencia Rise Son of Rome. Seguramente muchos no lo hayan jugado y otros se acordarán con mucho cariño de este videojuego, que nos trasladaba a la antigua Roma en un videojuego de acción y aventura en tercera persona bastante cinematográfico, bastante visceral, con mucho detalle visual, en este caso desarrollado por Crytek, como una licencia externa, pero que sin embargo pues estaba preparado exclusivamente para Xbox. Un título que en lo que es el aspecto visual cumplió mucho, en otras cosas se quedó bastante a medias. A mí es un videojuego que en lo personal me gustó y además creo que tenía un contenido muy impresionante para esta clase de videojuegos, un modo multijugador y otra serie de cuestiones adicionales que la verdad no son tan habituales en esta clase de títulos. Vamos, es un videojuego que cuando tú ves todas las posibilidades y modos de juegos que hay, te quedas un poco pescando en ese sentido, no te lo esperas. Pero claro, este videojuego pues no llegó a nada y no tuvo que esperar a la época de Game Pass, porque algunos dirán que estos títulos no vendían nada por culpa de la suscripción, y es todo lo contrario. Esto precisamente es lo que propició que se acabaran apostando por las suscripciones, porque los videojuegos propios exclusivos, aunque fueran llamativos, no terminaban de ser un éxito de ventas. Y este título, aunque hay algunos detalles que vamos a comentar a continuación que podrían haber sido diferentes, pues no logró dar la talla. Y ahora lo que sabemos, por una información que ha salido en los últimos días de parte de gente que colaboró en ese videojuego, es precisamente que estaba previsto para ser una gran franquicia, una franquicia llamada Rise. Y a partir de ahí se iba a ir moviendo en diferentes épocas, básicamente iba a ser el Assassin's Creed de Xbox. Y esto pues al final no se ha podido materializar, no se pudo seguir ese camino debido a las bajas ventas. Parece que Microsoft abandonó por completo la licencia.
y nunca más se ha vuelto a saber nada. En este sentido se abre una puerta a que en algún momento haya una secuela sin que tenga una dependencia por parte de Xbox, es decir, la licencia no se la han quedado bajo llave ellos, sino que la tendría el estudio de desarrollo y a partir de ahí podrían lanzarla cuando quisiera. Pero claro, tal y como está la industria del videojuego, seguramente necesiten alguna clase de avalista, necesiten alguna clase de patrocinador, necesiten a alguien que ponga pasta encima de la mesa y les dé un mínimo de confianza, porque estos videojuegos luego quizá no te vendan nada. Y es que, a ver, yo creo que en este videojuego se abusaba demasiado del Quick Time Event. Y es que, a ver, en los videojuegos de acción en tercera persona esto es verdad que en aquella época se utilizaba bastante, pero creo que en este título había cosas que desde luego se tenían que haber promocionado un poco mejor. Y el videojuego también estaba bastante encorsetado. Creo que la experiencia está muy chula, para lo que son este tipo de videojuegos creo que el videojuego debería de haber tenido mayor valoración, y no por los gráficos, es que en general creo que el videojuego tiene mucho potencial en diferentes aspectos y hay una puesta en escena muy buena, sobre todo una parte dentro del Coliseo que es absolutamente brutal, tal y como está representado. Y yo lo personal es que soy muy friki de todo lo que acontecía en la antigua Roma, en el sentido también un poco de historia y tal, me ha gustado siempre mucho. Y creo que aquí, pues lo dicho, se abusó un poco de eso, había partes que la verdad parecía que o hacían las cosas de una determinada manera o nunca te lo ibas a pasar. Había bastante decisión cuestionable en este videojuego, tenía mucho margen de mejora, podría haber hecho unas cuantas cosas bastante mejor, pero bueno, dentro de lo que es el organigrama de juegos cinematográficos, yo creo que se le podía haber aprovechado un poquito más. Con una mejor promoción y una mejor publicidad creo que este videojuego podría haber despuntado algo más de lo que lo hizo. Y si en algún momento hay una secuela, pues la posibilidad cabe, pero no dependerá de Microsoft según esta última información. Así que ojalá que en algún momento acabe llegando. Lo que sí que parece que tiene una nueva secuela en camino es la saga Doom. Y es que el otro día lo comentábamos un poco por encima, que el estudio de desarrollo se había visto mermado, pero que sin embargo iba a poder seguir trabajando en nuevos títulos. Y concretamente el señor Tom Warren nos ha comunicado que efectivamente así está siendo. Ya hay un nuevo videojuego de la saga Doom en camino. Y esto parece que sigue para adelante desde hace tiempo y que ahora pues estaría en pleno proceso de desarrollo. Quizás las primeras etapas y quizá tardemos por lo menos unos 4 años en ver ese nuevo título. Es básicamente lo que suele ser de manera habitual. El estudio ya comunicó que tienen equipo de desarrolladores suficiente para hacer nuevos videojuegos sin ninguna clase de problemas. Serían quizá más a la escala del videojuego lanzado en 2016 que el de los últimos, pero bueno, el caso es que sigan adelante y que sigan trabajando ese maravilloso motor gráfico que tantas alegrías nos ha traído en esta industria. Y por favor, si no se han jugado la expansión del último videojuego de la franquicia, háganlo porque es una maravilla. En otro orden de cosas también tenemos que hablar de Palworld, porque este videojuego ya ha llegado a la versión 1.0, es decir, la versión final, el videojuego ya estaría completo y listo para estar en el mercado con todo el contenido prometido. Pues cosas varias que tenemos que comentar de este título es que, por ejemplo, han mantenido el precio del acceso anticipado. El estudio de desarrollo tenía previsto poner un precio superior para el lanzamiento, pero finalmente ha dicho que lo que se pagase en su momento es básicamente lo que hay. El videojuego se mantiene a un precio muy bajo, con todo el contenido lanzado durante este tiempo. Y la verdad, hay que darles un sobresaliente a esta gente por el trato, por el soporte y por todo lo que han hecho de cara a este videojuego que tantas polémicas ha traído a lo largo del tiempo, especialmente con Nintendo, ya sabéis, un poco por el tema de los Pokémon y todo ese tipo de cosas. Aunque habría que dejarle clara una cosa a Nintendo en este sentido, y sobre todo a la compañía Pokémon, y es que particularmente este videojuego ha vendido casi lo mismo que cualquier juego de Pokémon. Sí, teniendo un apartado gráfico visual mejor, teniendo una cantidad de posibilidades mayor y de hecho a la mitad de precio de lo que suele salir un videojuego de la saga Pokémon. Y es más, precisamente los números en plataformas como Steam han llegado a otro pico máximo histórico, aparte del lanzamiento, que eso ya es prácticamente insuperable. Pero es el videojuego más jugado de este año, prácticamente en Steam. En cuanto a lo que son jugadores simultáneos, creo que solamente el Counter-Strike lo ha llegado a superar, pero bueno, se trata del clásico videojuego que nunca se baja de ahí. Y esa es la cuestión, que aunque el videojuego a nivel creativo sea prácticamente un cero a la izquierda, pues ha conseguido hacer las cosas
pues muy bien, de cara a la comunidad, ha tenido un éxito tremendo y ahora en su versión final pues están gozando de básicamente todas las novedades sin ninguna clase de costo extra. Y una auténtica pasada de la cual tendremos novedades en el futuro. Y para cerrar, ahora sí vamos a completar el tema del formato físico en PlayStation con unas declaraciones que nos vienen de la propia Unión Europea. Desde allí, ciertas personalidades nos han comentado que no se puede obligar a PlayStation a que siga fabricando discos. Esto es algo que algunos han comentado en redes sociales y que en vídeos anteriores ya les he explicado. No puede haber una intervención para que una compañía como Sony siga fabricando discos. Básicamente porque Sony no es una compañía o no es la típica entidad pública que se tiene que ocupar de bienes de gran consumo, de bienes, digamos, necesarios para la vida. No son una eléctrica, no son este tipo de cosas a las cuales sí que se les puede poner multas o hacer cierto tipo de intervenciones porque están afectando a cosas esenciales de la vida. Aquí estamos hablando de alguien que fabrica videojuegos, tecnología y todo este tipo de cosas. Con lo cual, ellos no pueden decirle lo que tienen que fabricar y en qué se tienen que gastar el dinero, porque eso ya sería una cuestión dictatorial, vamos a ser claros. Si un organismo como la Unión Europea pudiera hacer esto, también podrían hacer cosas tales como, por ejemplo, decirme a mí que yo tengo que subir vídeos todos los días a la misma hora. Eso lo hago yo por iniciativa propia, pero si un día dejo de hacerlo, no me puede venir alguien y decir tienes que seguir haciéndolo, porque ya la gente está acostumbrada y porque te ve mucha gente. Pues básicamente aquí están todo lo mismo. A Sony como tal, por lo único que se le podría meter mano, en todo caso, es por una cuestión de monopolio con su tienda. Ahí sí se podría hacer alguna cosa y de hecho ya tiene varias demandas activas que parece que van muy en su contra. Esas demandas van sobre todo porque es que aparte de la tienda digital de PlayStation no tienes opciones y ahora que vas a eliminar la ecuación del formato físico, digamos que es un elemento menos de defensa que Sony va a tener a su favor, porque Sony en un momento dado te puede decir que si no te gusta su tienda, te vayas a la tienda Game, por ejemplo, y te compres el videojuego en formato físico que tiene rebaja. Eso dentro de poco no lo podrá hacer, porque al fin y al cabo va a depender de códigos digitales y esas tiendas prácticamente seguro que van a desaparecer. Esa es la cuestión, que esas tiendas están muy cerca de morir. Y a partir de ahí, pues con todo esto, lo dicho, no va a haber intervención judicial ni en Europa ni en Estados Unidos para que esto cambie. Así que la única posibilidad es, lo dicho, que los jugadores sigan en la lucha que tienen abierta y concretamente que las tiendas dejaran de ser una banda de calzonazos cobardes que básicamente no quieren luchar porque precisamente van a perder su trabajo. Pero bueno, se ve que les da igual, se ve que ya tienen otra idea de negocio planteada en el futuro y que sus trabajadores se pueden ir a tomar por saco. Pero bueno, en la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás me podéis dejar lo que serían vuestras opiniones al respecto y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.